Bienvenidos a esta conferencia. Con ustedes la licenciada en Intervención Educativa Mariana Aviles Vera, que nos va a hablar de asesoría y trabajo con grupos. Gracias. La asesoría y trabajo con grupos es un tema muy importante para el licenciado en Intervención Educativa, ya que además de trabajar con personas desde el plano individual, también lleva a cabo una asesoría y orientación con grupos. Esta tiene la utilidad porque la información se da a conocer a más personas al mismo tiempo, además de que se enriquece el aprendizaje, ya que todos los miembros del grupo pueden aportar con sus conocimientos. Un grupo se define como un número determinado de personas que se relacionan e interactúan entre sí, compartiendo un mismo objetivo, además de que desempeñan también roles determinados y se rigen bajo determinadas normas. Las características del trabajo grupal es que es permanente y siempre está en movimiento, siempre están interactuando unos con otros. Los roles están bien definidos, cada integrante sabe qué va a hacer. La interacción es frecuente. Comparten temas de interés común y además se rigen por normas comunes también. Existen varias teorías que estudian a los grupos. Una de ellas es la teoría de la sintalidad grupal. Esta fue formulada por Cattell, la cual ve a los grupos desde su personalidad, es decir, lo que los hace diferentes unos de otros. A eso se refiere el término sintalidad. La teoría del intercambio fue propuesta por Thibault y Kelly y esta estudia la funcionalidad de los grupos. Toma en cuenta la relación interpersonal y las conductas al interior del mismo. La teoría del FIRO, propuesta por Schutz, habla sobre las relaciones interpersonales, es decir, que muchas veces los miembros de un grupo se relacionan de acuerdo a sus necesidades, que pueden ser de inclusión, de afecto o de control. Otra teoría es la teoría de la productividad de grupo. Esta fue propuesta por Steiner, la cual estudia los grupos desde su productividad, es decir, desde la capacidad que tienen para cumplir con sus tareas. Hay varias reglas para el trabajo en grupo. En primer lugar, es formar subgrupos dentro del grupo, es decir, dividir al grupo en equipos y además permitirles que se estructuren, que elijan su nombre, su lema y los estatutos que los van a regir. Dentro del mismo grupo, igual los miembros cumplen diversas funciones, puede ser de coordinador, de evaluador, de animador, y el asesor debe ser hábil para hacer de interesante los temas a tratar de acuerdo con fichas de investigación. Y finalmente, evaluar los resultados del trabajo grupal. Las maneras de dividir un grupo en equipos puede ser de manera natural, dándoles la libertad de que cada quien se junte con quien mejor le caiga o con quien ya conozca. Otra manera de formar equipos es de manera artificial, es decir, por medio de un estímulo. Por ejemplo, hacemos tantas fichas dependiendo del número de integrantes que haya, y pueden ser, por ejemplo, 6 fichas de países del continente americano, 6 fichas de países del continente europeo, 6 fichas de continente asiático. Se reparten de manera aleatoria y luego se les pide que se integren de acuerdo a los países que les tocó. Esta es una manera artificial de hacer un grupo. También se puede hacer por medio de la rueda, se les asigna un número y luego que se agrupen del 1 al 5, o se intercalan los números, o de manera inversa, o también se pueden agrupar de acuerdo a otras aptitudes o cercanía de domicilio. Todo depende del objetivo que se quiera conseguir. Para conocer las interrelaciones que se llevan a cabo en un grupo existe la técnica de la sociometría, el test sociométrico y el sociograma. La técnica de la sociometría es un método diseñado para medir de manera cuantitativa las relaciones interpersonales de un grupo, con la finalidad de detectar problemas de disciplina, de evasión o de integración. A partir del test sociométrico podemos conocer las relaciones interpersonales que se establecen dentro de un grupo.
es decir, las preferencias que hay. Los datos se registran en una matriz sociométrica como esta y después se organizan en un organigrama utilizando estos símbolos. Este es un ejemplo de un organigrama en donde ya se establecen las relaciones, se pueden ver las relaciones que se establecen en un grupo, es decir, a quienes prefieren más, a quienes se prefieren menos, y con esto se puede trabajar para integrar a todos a un grupo y de este modo todos se sientan parte de y participen. Las técnicas grupales son útiles porque en los procesos grupales hay diferentes momentos: iniciación, desarrollo, cierre. En la iniciación se da a conocer el encuadre didáctico, es decir, de manera clara qué se va a hacer y qué se espera. En el desarrollo, los miembros del grupo trabajan bajo técnicas para conseguir los objetivos educativos y en el cierre se evalúan los resultados. El papel del facilitador es quien coordina y guía el proceso grupal y es claramente identificado por el grupo. Él debe de cuidar el objetivo y de motivar a los miembros para que trabajen a través de técnicas grupales. ¿Qué es una técnica grupal? Es un proceso utilizado para guiar al grupo al cumplimiento de su objetivo. A diferencia de la dinámica grupal, la dinámica es el resultado de las fuerzas internas o externas de un grupo que lo hacen ser diferente uno del otro. Eso es dinámica grupal. La diferencia entre los dos es que la técnica nos va a permitir llevar a cabo un objetivo, es la manera en la que el asesor guía al grupo para cumplir un objetivo, conocerse o trabajar o participar, y la dinámica es el resultado de la técnica. Ya cuando todos los miembros del grupo interactúan, a eso se le llama dinámica. Siempre van de la mano uno con el otro. La técnica favorece la dinámica y la dinámica permite que la técnica sea bien aplicada. En el trabajo grupal es importante también el uso de materiales didácticos. Los materiales didácticos son recursos empleados por el asesor para facilitar el aprendizaje de los contenidos. Tratan de involucrar los sentidos, pueden ser coloridos, pueden ser carteles, pueden ser audiovisuales y deben ser diseñados de acuerdo al público al que se dirige. Según Verdugo, la implementación de técnicas y dinámicas de grupos, las áreas que con mayor frecuencia se estimulan son la comunicación, cohesión, integración, relaciones humanas, creatividad, habilidades sociales, estrategias de aprendizaje y liderazgo. Las técnicas se clasifican de acuerdo al momento en que las vamos a aplicar. Existen técnicas de presentación que por lo general se utilizan al inicio de un trabajo en equipo, cuando todavía no se conocen. Estas técnicas nos permiten que el grupo conozcan al asesor y se conozcan entre ellos. También existen las llamadas técnicas de relajación. Estas se utilizan en un momento donde a lo mejor ya se acumuló la tensión, el cansancio, y permiten enseñar al alumno a relajarse en pocos minutos. También está la técnica de animación y concentración. Esta técnica permite crear un ambiente de confianza y fraternidad para que todos se sientan animados a participar y a convivir unos con otros. Por otro lado, también tenemos las técnicas para trabajar contenido temático. Estas se utilizan cuando ya estamos trabajando sobre contenidos y pueden ser de abstracción, de comunicación o de dramatización. Estas se emplean para que los contenidos queden más claros en los alumnos. Finalmente tenemos las técnicas de cierre que permiten tanto al facilitador como a los alumnos calificar el desempeño de su trabajo. Por mi parte, esto es todo sobre la asesoría y trabajo con grupos. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Gracias.